Pues vamos a continuar ahora con el milagro más grande y vamos a ver ahora, vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento y aprender acerca de este milagro más grande, de lo que Dios está haciendo el día de hoy con su pueblo, porque como ya leímos, somos estirpe escogida, un pueblo santo para Dios, que no éramos pueblo, porque venimos de muchas diferentes lenguas y razas, ¿verdad? Y naciones, ¿sí? Entonces vamos a ir a Mateo 6. Quiero que comencemos en Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Vamos a ver algo aquí maravilloso, porque en este pasaje vamos a aprender acerca del milagro más grande que Dios está llevando a cabo el día de hoy. Y en Mateo 6 está dicen que es la oración del Padre Nuestro, aunque la oración al Padre en realidad está en Juan 17. Más bien es el bosquejo de nuestra oración diaria. Esto es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos les dijeron, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dice, vamos a ir a Mateo 6 y vamos a comenzar ahí desde el versículo 9 y vamos a hacer un estudio de esto. Porque en realidad este es el milagro más grande que Dios está haciendo espiritualmente el día de hoy. Ya vimos el milagro más grande en lo físico, pero ahora vamos a ver el milagro espiritual más grande que Dios está haciendo con su pueblo. Exactamente como lo hizo con su pueblo Israel físicamente, vamos a ver ahora el milagro más grande de manera espiritual. Versículo 9, Mateo 6 dice, por tanto, dice Jesús, deben orar siguiendo esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y nos dice, Jesús nos instruye que le oremos al Padre. Hablábamos de esto antes de empezar los servicios, que debemos de orar a nuestro Padre que está en el cielo, y obviamente en el nombre de Jesús, porque Él nos instruyó y porque solamente a través de su sangre, de su sacrificio, podemos venir a presentarnos y ser aceptos delante del Padre. Pero lo primero que debemos decir es, santificado sea tu nombre. ¿Y qué vimos? ¿Qué acabamos de leer en Éxodo? Mi nombre será glorificado en ellos, en el faraón y en todo su ejército. Entonces vemos este paralelo de que el propósito de todo es que el nombre de Dios el Padre sea glorificado, que sea conocido en todas las naciones. Y ese es el propósito de nuestras oraciones todos los días. Nosotros santificamos el nombre de Dios, y cuando vemos esta palabra santificado, en el griego, es exactamente la misma palabra que vamos a leer. Si quieren mantener un dedo, si tienen su Biblia física, mantengan un dedo aquí en Mateo 6, porque vamos a estar viniendo a este bosquejo y vamos a estar examinando las partes de este modelo. Pero vamos a Juan 17, vamos a estar yendo a otras escrituras para entender más acerca de este milagro más grande. Juan 17, 17, donde le mencionaba que esta sí es la oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esa noche cuando fue traicionado, antes de ser entregado. En Juan 17, vamos desde el 17, versículo 17. Porque dice aquí, en Juan 17, 17, ya casi todo lo tenemos memorizado, dice, santifícalos en tu verdad. Jesucristo le pide al Padre que nos santifique a nosotros en su verdad. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y vamos a detenernos un poquito en el significado profundo de esto, porque lo primero que dice es santifícalos en tu verdad. Si usted ve en una concordancia la palabra santifícalos en tu verdad y santificado sea tu nombre, es exactamente la misma palabra. La misma palabra. Y Jesús le está pidiendo al Padre que nosotros seamos santificados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, con nuestra conducta, con nuestro andar, con lo que Dios está haciendo internamente en nuestros corazones, en nuestras mentes, podemos nosotros santificar el nombre de Dios. No solamente de palabra en la oración cuando venimos ante Él, pero empieza la oración con lo más importante. Empieza con el propósito de todo. Empieza así como le dijo Dios a Moisés, le dijo, para glorificar mi nombre, yo me glorificaré en el faraón. Este es el propósito por el cual van a ir por este camino. Dios también nos pone en este camino, y Jesús dijo que este camino no iba a ser fácil. Dijo que iba a ser camino difícil, pero con un propósito, con el propósito de desarrollarnos, con el propósito de glorificar el nombre de nuestro Padre, y de santificarlo. Y dice aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces Jesucristo, nuestro Señor, nos está diciendo, pidiéndole al Padre que nos santifique en Él, porque Él es la palabra. La palabra se hizo carne
Y en la Biblia, en su palabra que está escrita, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todo. Toda la palabra de Dios es la verdad. Entonces, toda la palabra es la verdad, se cumple como la palabra de Dios es Jesucristo, y Él está pidiéndole al Padre que nos santifique en Él mismo. ¿Y cómo somos santificados en Él mismo? A través de su sangre, a través del sacrificio de Cristo. Vemos como la palabra desde antes estaba en el principio, Juan 1:1. La palabra es la verdad, la palabra es toda la Biblia y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, que nosotros podamos ser santificados en nuestro Señor. ¿Lo entendemos? ¿Lo captamos? En su sangre, en su sacrificio, en su ejemplo, en su guía día con día, en el mismo espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Dice en el versículo 18, dice, así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y eso es exactamente lo que estamos ahora, terminando la fiesta de panes sin levadura, estamos siendo enviados al mundo de nuevo. Ya hemos tenido 7 días de estar comiendo este pan sin levadura, pero también dice, yo también los he enviado al mundo. Y dice el versículo 19, nos dice más acerca de este propósito de santificado sea tu nombre. Dice, y por amor a ellos, me santifico a mí mismo. Se hace santo obedeciendo a Dios el Padre en todo, siendo sin mancha, siendo sin pecado. Dice, por amor a ellos, me santifico a mí mismo para que ellos también puedan ser santificados en verdad o en tu verdad, que es lo mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y es su sangre por la cual nosotros somos santos. Es su sangre por la cual Dios nos mira con ojos buenos, con ojos de favor, de amor. Porque nos ve con la justicia no nuestra, sino de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos, lo estudiamos y lo celebramos en la Pascua. Por eso dice, me santifico a mí mismo. Él se estaba santificando a Él mismo. Dice, para que también pueden ser santificados en tu verdad, en Él mismo, en la palabra de Dios, en la sangre del Cordero, en el amor de Dios. De eso se trata. Y dice versículo 20, porque así como nos dice en el versículo 18, yo también los he enviado al mundo, es exactamente lo que le dijo Dios a Moisés. Dile al pueblo de Israel que marche, que siga adelante. Y nosotros también estamos yendo al mundo hacia adelante, hacia adelante. Y nos dice aquí en el versículo 20, dice, no oro por esto solamente, por sus discípulos, por los 12, ¿verdad? O por los 11, porque uno lo iba a traicionar. Pero dice, no oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Y eso somos todos nosotros, hermanos. Nosotros somos los que creemos en Él a través de la palabra de los discípulos que escribieron las palabras de nuestro Señor, que las canonizaron y que están escritas y que todo está escrito para nuestro ejemplo, para nuestro aprendizaje. Es maravilloso como Dios nos lo da todo. Nos da el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él y solamente a través de su sangre somos santificados. Vamos a volver a Mateo 6, donde estábamos, Mateo 6. Y vamos a continuar con lo que sigue. Y si quieren, mantengan un dedo acá en Juan 17, porque vamos a volver. Mateo 6. Vamos a seguir leyendo este bosquejo de la oración diaria, porque este milagro más grande es un milagro diario. Es un milagro cotidiano, un milagro día a día, un milagro que sucede en pasos. No es un milagro que sucede una sola vez, pero ese era el plan que Dios tenía con Israel también. Un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, para hacer conocer su camino a todo el mundo. Después dice, en el versículo 10, aquí en Mateo 6, dice, tu reino venga, tu reino venga. Vamos a detenernos ahí, porque estas son solamente 3 palabras, pero es otra sección. Cuando vemos aquí, en esta bosquejo de la oración, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, coma, santificado sea tu nombre, punto y coma. Y después dice, tu reino venga, punto y coma. Esa es otra sección. Y son solamente 3 palabras. Pero quizás sean las palabras más profundas en todo esto. Tu reino venga. ¿Por qué? ¿Qué significa tu reino venga? Sabemos que significa que venga nuestro Señor Jesucristo a gobernar como Rey de Reyes, a instaurar su reino en el milenio como está profetizado. Sabemos que eso significa.
Pero significa mucho más que eso. Mucho más que eso. Vamos a Juan 17, porque aquí, en esta oración, al Padre da los detalles de lo que estaba poniendo aquí en este bosquejo. Da más detalles de eso, porque este sí es el verdadero ejemplo de cómo orar al Padre, de las cosas que uno tiene que compartir con el Padre, que uno tiene que conocer con el Padre. Nosotros obviamente no vamos a orar como Jesucristo porque no somos Él, pero nosotros sí podemos orar con esa intención, con esa profundidad, con esa sabiduría, con ese entendimiento que Dios nos lo da para la gloria de su nombre, para la santificación de su nombre. Vamos a ver qué dice en el versículo 20. Versículo 20 de Juan 17. Ya lo acabamos de leer. No oro por esto solamente, sino por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Que venga tu reino, versículo 21. Que tu reino venga. Dice que todos ellos puedan ser uno. Uno. Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Este es el propósito. Dice que ellos también puedan ser uno en nosotros. Primero nos dice que todos ellos puedan ser uno y lo que vamos a vivir, ¿verdad? En la noche de guardar nos juntamos muchos con nuestros hermanos y convivimos y vimos y vivimos ese amor, vivimos esa verdad, vivimos ese profundo amor por Dios el Padre y por nuestro Señor Jesucristo y por los unos por los otros. Ese amor verdadero, ese amor sincero, que solamente queremos aprender, que solamente queremos conocer a Dios más, que queremos vivir en sus caminos. Y eso lo vivimos. Pero dice no solamente que ellos puedan ser uno, entre todos, pero de una manera muy especial. Dice, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Cómo estaba el Padre en Jesucristo y Jesucristo en el Padre? A través del Espíritu Santo, lo vamos a ver. Dice que ellos también, ellos puedan ser uno en nosotros. El milagro más grande, hermanos, es de que nosotros podamos ser uno. Y esto no lo dijo solamente en el reino de Dios en el milenio. No lo dijo así. Porque Jesucristo nuestro Señor estaba en la carne y dijo, tú, Padre, estás en mí. No dijo, estarás en mí. Dijo, estás en mí a través del Espíritu Santo. Y yo en ti. Él sabía que Él estaba en el Padre a través del Espíritu Santo. Dice que también ellos puedan, posibilidad, si nosotros cedemos, dice, puedan ser uno en nosotros. Para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. El testimonio para el mundo no es cuando ya venga el reino. Ya para entonces el mundo va a saber que Dios sí lo envió. Porque va a venir y va a destruir todos los gobiernos del mundo. Para entonces está hablando ahora, hermanos. Ahora. Que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste ahora. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Lo constata en el versículo 22. Dice, yo les he dado la gloria que me diste. Para que puedan ser uno. Uno. En la misma forma que nosotros somos uno. Y lo explica. Lo explica de manera maravillosa. Esto es lo que dice. Dice, yo en ellos y tú en mí. Y tú en mí. Para que puedan ser perfeccionados en uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Cómo va a ser esto que nosotros, que Dios el Padre está en Jesucristo y Jesucristo está en nosotros? ¿Cómo va a estar nuestro Señor Jesucristo en nosotros? Dice, para que puedan ser perfeccionados en uno. Y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste y que los has amado como me has amado. Ese es el testimonio. Vamos acá un poquito más atrás a Juan 15. ¿Cómo podemos ser nosotros uno con nuestro Señor Jesucristo? Cuando decimos venga tu reino, ¿qué significa? ¿Qué más significa? No solamente la venida de nuestro Señor Jesucristo después de la gran tribulación para terminar todo eso. En Juan 15 se nos explica esto. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 1, Juan 15. Cuando decimos, tu reino venga, tengamos esto en mente, hermanos, que es para hoy, que es real y que es la verdad. Pero que solamente va a ocurrir en la medida en que nosotros lo queramos, lo deseemos, se lo pidamos y cedamos a Dios, a entender, a conocer, a recibir su Espíritu Santo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, Él quita cada rama en mí que no lleva fruto, pero limpia cada una que lleva fruto para que pueda llevar más fruto. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Vivan en mí. Mandamiento. Vivan en mí y yo en ustedes. ¿Cómo?
Ya dijo, ya lo leímos en el versículo, en Juan 17. Dice, les he dado la gloria. ¿Cuál es esa gloria? Es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Así vivimos en Él y nosotros en Cristo. Nosotros vivimos en Cristo a través de nuestra oración. Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Dice, como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, y Cristo es la vid, tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Cuando decimos tu reino venga, por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, he aquí el reino de Dios ha llegado a ustedes, o el reino de Dios está en medio de ustedes, se estaba refiriendo a Él mismo. Él es ese rey de reyes de ese reino. Entonces cuando dice, a menos que estén viviendo en mí, Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en Él, está viviendo activo ahora. Esto no es solamente en el reino de Dios, es ahora. Dice, lleva mucho fruto. ¿Cuál fruto? Amor, gozo, paz, paciencia. Todos los frutos del Espíritu Santo. Todos se van a manifestar. Pero solo si estamos viviendo en Él, a través del Espíritu Santo. Cuando oramos a nuestro Padre, venga tu reino, le estamos pidiendo que nos dé más de su Santo Espíritu. Que más de su Santo Espíritu esté en nosotros para poder nosotros morar en Cristo y Cristo en nosotros. Dice, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y vamos a ver que tenemos cosas que hacer. Versículo 7 dice, si viven en mí, es condicional. Condicional. Si estamos obedeciendo su palabra, si estamos leyendo su palabra, si la vivimos y la creemos. Dice, si ustedes viven en mí y mis palabras viven en ustedes, ¿cómo pueden las palabras de Dios vivir en nosotros? Mis palabras viven en ustedes. A través de la oración, a través del estudio, a través de la meditación en esas palabras, internalizarlas en nuestra mente, en nuestro corazón. Él prometió que lo iba a escribir, sus mandamientos en nuestro corazón. Y dice, pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. ¿Cómo es que vas a hacer cualquier cosa que deseemos? ¿Por qué? Porque si las palabras de Dios, las palabras de Cristo viven en nosotros y nosotros vivimos en Cristo, lo único que vamos a desear, lo único absolutamente que vamos a desear es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y entonces va a suceder. Entonces vamos a tener fruto, como dice en el versículo 8. Esta es la voluntad del Padre. En esto mi Padre es glorificado, no en el cruce del Mar Rojo, no en matar a todos los egipcios. Dice, ahora, sí fue glorificado en eso, pero ahora en esto mi Padre es glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Pero dice, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, entonces vamos a tomarlo al reverso. Si usted pide una cosa y no sucede, si usted pide cualquier cosa y no sucede, quizás nos falta que las palabras de Dios vivan más en nosotros. Y que Cristo viva, que nosotros vivamos más en Cristo. Porque dice, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes. Y si pedimos cualquier cosa y sucede para nosotros, también podemos ser fortalecidos que estamos viviendo en Cristo y que sus palabras están viviendo en nosotros. También es una prueba. Porque son las dos cosas. Es la prueba de nuestra fe, pero también es la prueba de la fidelidad de Dios. Vamos a volver a Mateo 6. Mateo 6. Porque eso es exactamente lo que sigue aquí en este bosquejo, ¿verdad? De la oración, de cómo orar a nuestro Padre todos los días. Dice, tu reino venga, versículo 10, continuando aquí. Después de estas tres palabras, tan pequeñas, pero tan profundas, de que Cristo more en nosotros y nosotros en Él, a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, de la meditación y del ayuno. Así es como Cristo mora en nosotros. Y dice, aquí en el versículo 10, después de esto, del punto y coma, dice, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Es lo que acabamos de leer. Si ustedes viven en mí, mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa y será hecha para ustedes. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo es tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Vamos a volver acá a Mateo 6, pero vamos por un momento, vamos a Salmos, al Salmo 40. Salmo 40. Porque tenemos un ejemplo perfecto en el Salmo 40 de cómo, de una profecía de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo cuando viniera. El Salmo 40. Y vamos a comenzar desde el versículo 6 y vamos a darnos cuenta que cuando decimos que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo,
estamos poniéndonos en sus manos. Estamos diciendo lo que los hijos de Israel quizás debieron haber hecho, haber dicho, ¿verdad? Moisés, hágase la voluntad de Dios, que nos rescate, ¿verdad? Pero obviamente era para mostrar, Dios iba a mostrar a través de ese milagro que aún en nuestra necedad, aún en nuestra carnalidad, aún en nuestra levadura, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer para la gloria de su nombre. Aún en todo esto. Vamos al Salmo 40, versículo 6, donde es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, sacrificio y ofrenda no deseaste, mis oídos has abierto. No se trata del sacrificio y de la ofrenda. Esos son importantes y son necesarios y aprendemos lecciones. Pero ¿qué es lo que en verdad desea Dios? Dice, mis oídos has abierto para escuchar la palabra, para hacer la palabra. Dice, holocausto y ofrenda por el pecado no requeriste. Entonces dije, he aquí, yo vengo, es darnos a nosotros mismos. Yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Es una profecía de lo que Él iba a venir a hacer y a darnos ese ejemplo. Pero Él es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. Y tu ley está dentro de mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos esto a Dios? Y le dijimos a Dios, yo vengo, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está dentro de mi corazón. Porque así lo prometió en Jeremías. Escribiré sus leyes en sus corazones, en sus mentes. Y eso es ahora, ese es el nuevo pacto. Si no lo hemos hecho, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Pidamos lo que se haga su voluntad en nosotros y decirle que nos deleitamos en su voluntad porque su voluntad es buena. Esto tiene todo que ver con una relación con Dios. Moisés tenía una relación con Dios, por eso no dudó, porque sabía quién era y sabía el poder. Por eso él no tuvo pánico, él no se acobardó, él no infundió miedo a la gente como el líder, él simplemente esperó en Dios. Y cuando Dios le dijo, levanta tu mano y divídelo, él lo hizo. Y Dios lo hizo. Pero dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que Dios verdaderamente requiere? ¿Qué es lo que verdaderamente requiere? ¿Sacrificio y ofrenda? Lo que requiere es solamente que vengamos a presentarnos delante del sábado en los servicios y que paguemos nuestros diezmos y que no comamos carnes impuras. No, lo que verdaderamente quiere es lo que dijo David en el Salmo 51. Un espíritu contrito, un corazón humillado, no despreciarás. Eso es lo que Dios quiere, porque ese corazón humillado es donde Él puede vivir. Es donde ese corazón contrito se puede deleitar en hacer la voluntad de Dios. Y cuando digamos eso en nuestra oración diaria, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, vamos a ver y experimentar que es el milagro más grande que jamás haya existido sobre la tierra, que Dios esté morando en nosotros a través de su Espíritu para transformar nuestra mente y nuestro corazón a su perfección, a su voluntad, para su gloria, para su santificación. Entender esto, que Dios abra nuestros ojos, como dice en el Salmo 119, en el versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, cosas maravillosas de tu ley. Por eso dice aquí, y tu ley está dentro de mi corazón. Me deleito en hacer tu voluntad. Me deleito en platicar contigo. Me deleito en compartir mis sentimientos, mis emociones, mis alegrías contigo. Porque tú eres mi Señor y yo camino contigo. ¿Lo hacemos, hermanos? Ese es el milagro más grande. El milagro más grande es la transformación a través de esta relación con Dios, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de la obediencia. Pero como Moisés tenía una relación con Dios. Moisés obedeció a Dios y le creyó a Dios, amó a Dios y confió en Dios. Y el milagro más grande, hermanos, es que nosotros también podemos obedecer a Dios. Y podemos amar a Dios y podemos confiar en Dios. Pase lo que pase. Vamos al Salmo 143. Salmo 143. Porque lo que Dios está haciendo es el milagro más grande sobre toda la tierra, con todos nosotros. Salmo 143, y vamos a leer desde el versículo 10.
Porque aquí en los Salmos encontramos muchas cosas que nosotros podemos leer y tomar como nuestras para aprender. Aprender de David, este es un Salmo de David. Y pedir estas cosas en oración. No se trata solo de leerlas y decir, qué bonito relación tenía David o Moisés. No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no hace excepción de personas. Dios nos ha llamado en este tiempo. Dios puede hacer lo que sea, con quien sea, cuando sea. Y Dios nos ama a todos sus hijos. Nuestra oración no es menos que la de nadie más. Nuestra oración es importante delante de Dios, no porque nosotros seamos nada, sino para la gloria de su nombre, para hacer su voluntad, para ser transformados. Nosotros somos el objeto de su amor. Nosotros somos los que estamos siendo transformados ahora. Y ese es el milagro más grande. Pero tenemos que pedirle lo que le pidió David aquí en Salmo 143, versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque eres mi Dios. Pueda tu buen espíritu guiarme en tierra nivelada de rectitud. ¿Qué hizo Dios para el pueblo de Israel? Niveló la tierra. Abrió el mar. Lo secó. No había charcos, no había lodo. Seco. Pero aquí al pedirle que nos enseñe a hacer su voluntad, porque Él es nuestro Dios, porque tenemos una relación con Él, porque lo conocemos, porque lo amamos, porque lo obedecemos, porque confiamos en Él. Esto es lo más maravilloso, hermanos, que puede haber en la vida. Dice, porque eres mi Dios. Pueda tu buen espíritu, porque es a través del Espíritu Santo todo, guiarme en tierra nivelada de rectitud. ¿Y cuál es la rectitud? Todos los mandamientos de Dios son la rectitud, son la justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, dicen los salmos. Vamos a volver a Mateo 6. Mateo 6, a continuar con este bosquejo, porque todavía nos quedan cosas por estudiar. Aquí en el versículo 11, después de tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo, pero ahora que lo sea en la tierra y que lo sea en nosotros. Y nosotros es más, ¿qué somos? Tierra. Nosotros somos hechos de la tierra. Que sea tu voluntad hecha en este pedazo de tierra. A través del Espíritu, a través de la palabra. Mateo 6, versículo 11. Dice, danos en este día nuestro pan diario. En este día nuestro pan diario. Podría ser, quizás, que esta sea la única cosa en todo este bosquejo que sea verdaderamente física. Necesitamos el sustento diario, pero todo lo que hemos leído antes, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, tu reino venga, tu voluntad sea hecha. Todo es espiritual. Pero obviamente esto también. Dice, danos en este día nuestro pan diario. Vamos a leer acerca de esto. Vamos a Juan 6. Y ya hemos leído acerca de esto. Pero vamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, para leer acerca de este pan, del verdadero pan que debemos de pedirle todos los días. Porque esa es la clave de nuestro crecimiento, esa es la clave de nuestra santificación, de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje, de nuestra obediencia, de todo. Juan 6, versículo 32. Para ver lo que dijo Jesús. Les dijo a sus discípulos, les estaba diciendo a los fariseos aquí. Entonces Jesús les dijo, verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo. Estaban hablando del maná. Dice, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Entonces cuando les enseño a orar, ¿qué les está enseñando a orar? Lo mismo, el verdadero pan del cielo. Nuestro Señor Jesucristo viviendo en nosotros. Ya lo leímos en Juan 15. No es una alegoría, hermanos. Es de que ese mismo espíritu que está en nuestro Señor Jesucristo esté en nosotros. Él en nosotros y Él en el Padre. Y seamos todos uno con nuestro Señor Jesucristo y con Dios el Padre. Pero este pan de vida lo necesitamos todos los días. Dice, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, versículo 33, es quien baja del cielo y da vida al mundo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ellos le dijeron, Señor, danos ese pan siempre. Y Jesús se los aclaró. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy, ¿verdad? El yo soy en la zarza que vino Moisés. Ahora estamos viendo el milagro más grande. Yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre. Y sabemos que no podemos ir a Él a menos que el Padre nos traiga. Pero el Padre ya nos ha traído, hermanos. Dice, nunca tendrá hambre. Y aquel que cree en mí nunca tendrá sed. En ningún momento. En ningún momento.
Estamos hablando del pan de vida, de nuestro Señor Jesucristo viviendo en nosotros a través de su Espíritu, que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestro corazón. Vamos a bajar al versículo 48 aquí mismo. Versículo 48. Porque aquí lo afirma de nuevo. Juan 6:48, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. No les sirvió de mucho, solamente de vida física. Vemos el milagro que hizo Dios allá y vemos el milagro que está haciendo Dios acá. Este es el pan, el cual desciende del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Vida eterna. Yo soy el pan vivo, el cual bajó del cielo. Si cualquiera come de este pan, estaba hablando de sí mismo, vivirá por siempre. Y el pan que daré es incluso mi carne. No estaba hablando de canibalismo, hermanos, ni de carnes inmundas. Estaba hablando de los símbolos de la Pascua que sus apóstoles iban a entender cuando llegaran a esa última Pascua. Dice, es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Ese es el pan de vida. Cuando nosotros oramos todos los días, danos nuestro pan de cada día, estamos pidiendo que Cristo vive en nosotros y que nosotros entendamos su palabra y vivamos por su palabra y que la internalicemos. Que vivamos por cada palabra que sale de la boca del Señor, como dice en Deuteronomio 8. No solo de pan físico, sino de cada palabra que sale de su boca. Bajemos al versículo 57. Dice, como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Y nosotros acabamos de comer los símbolos de la Pascua, acabamos de comer el pan de vida. Dice, aquel que me come vivirá por mí. ¿Cómo? Por sus palabras, rigiéndonos por cada uno de sus mandamientos. Amar a nuestros enemigos también es un mandamiento. Ponerle otra mejilla también es un mandamiento. Al que le pida ir una carga, ir dos, ese es un mandamiento. Todos esos son los mandamientos de Dios. Y así es como viviremos por él. Dice, este es el pan, el cual descendió del cielo. No como sus padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan, hablando de sí mismo, vivirá para siempre. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del verdadero pan de vida, del verdadero pan del cielo. Entonces, cuando estamos orando y empezamos a poner todas estas cosas juntas, podemos entender que no solamente vamos a glorificar el nombre de Dios si viene Él a nosotros a darnos de su Espíritu, venga tu reino, a hacer tu voluntad, si tenemos el pan de cada día, porque lo necesitamos todos los días. Esto no es de una vez al año, sino todo el tiempo. Volvamos a Mateo 6 para leer la siguiente sección en este bosquejo de la oración, Mateo 6, porque este es el milagro más grande, hermanos, es la transformación a través de cada una de estas cosas que nosotros debemos orarse. Nuestro Señor Jesucristo sabía el poder y la profundidad de lo que estaba instruyendo, pero no lo puso todo en la superficie. Lo puso en otras partes de la Biblia para que nosotros lo deseemos, para que nosotros pensemos qué significa esto, cómo hago esto, cómo puedo yo pedirle a Dios que esto suceda, que esto se haga. Mateo 6, versículo 12, la siguiente sección, después de nuestro pan diario, dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Importante. Aquí en esta misma, porque no hay punto y coma, sino hasta el final. Esto es todo junto. Perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Por nosotros mismos nos estamos comprometiendo y estamos pidiéndole a Dios que Él nos perdone como nosotros perdonamos a los demás. Si nosotros perdonamos a medias, Dios también nos va a perdonar a medias. Si nosotros no perdonamos de corazón, Dios tampoco. Dios tampoco. Si nosotros no perdonamos totalmente y olvidamos, Dios no lo va a hacer. Dice en la palabra de Dios que tan lejano el oriente del occidente, pero lo hacemos nosotros con los demás. Esa es la pregunta, porque vamos a bajar al versículo 14, aquí mismo. Al terminar todo este bosquejo se enfoca en una sola cosa. Y dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Y no podemos decir como decimos muchas veces, perdono pero no olvido. No es cierto. Si nosotros queremos que nuestro Padre perdone y olvide y ponga de oriente al occidente, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como si nada hubiera pasado. Y buscar la reconciliación.
A veces la reconciliación no es lo más recomendable, pero tenemos que perdonar de corazón. De corazón. Tenemos que buscar la reconciliación en lo que está de nosotros. Pero dice, si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonarán a ustedes. Versículo 15. Aquí hay una advertencia grandísima. De esto, hermanos, depende nuestra salvación. De esto. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Y sin perdón, no hay vida eterna. No hay vida eterna. Por eso dice, por eso para Dios es tan importante que si venimos delante de Dios y sabemos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, tenemos que dejar nuestra ofrenda delante del altar e ir a reconciliarnos con nuestro hermano. Es una obligación. Con los hermanos es obligación. De esto depende nuestra salvación, nuestra vida espiritual. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre tampoco nos perdonará. Porque Jesús nunca mintió, el Padre es el verdadero, ellos no mienten. En la medida en que nosotros midamos, se nos medirá a nosotros. Eso es lo que dice aquí. Vamos a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Y versículo 7. 1 de Juan 1 y versículo 7, porque Juan habló siempre acerca de la verdad. Habló acerca siempre con honestidad. Por eso Jesús lo amaba, porque Él entendió la profundidad de lo que se trataba todo. Él amó y sabe que Dios es amor. Y Él entendió esto. 1 Juan 1, 7 dice, sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es un sí condicional. Dice, si caminamos en la luz. Recordemos cómo el ángel del Señor se movió hacia atrás y era luz hacia adelante y era oscuridad hacia atrás. Si nosotros tratamos de esconder nuestros pecados, nos estamos poniendo atrás de ese pilar. Es lo que dice. Por eso no podemos decir, en el versículo 6 dice que si estamos caminando en oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Si no perdonamos las ofensas de otros de corazón, totalmente, sin nada que reprocharle a nadie, olvidar y perdonar así como nosotros queremos que las personas perdonen y olviden, como si nada hubiera pasado, nosotros tenemos que hacerlo. Pero si nosotros caminamos en la luz, si reconocemos nuestros pecados, si vemos la levadura, si le pedimos a Dios que nos perdone y nosotros perdonamos al que pega contra nosotros, el que nos ofende, porque siempre va a haber. Las ofensas siempre van a estar ahí, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que perdonar, siempre perdonar. Dice versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, no, yo estoy bien, tú eres la persona que está mal, y no perdonamos, dice, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. Por más que digamos, venga tu reino, el reino no va a venir si nosotros no perdonamos. Pedimos perdón en la medida en que nosotros perdonamos. Así nos va a perdonar Dios. Dice, si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Qué dice en Isaías, verdad? Aunque fueran carmesí, rojos, ¿verdad? Aunque fueran rojos, yo los emblanqueceré, más blanco que la nieve. Pero no podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Él perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados es todos los días, porque todos los días pecamos. Y todos los días personas nos ofenden, todos los días. Y tenemos que perdonar. Y si alguien nos ofende, tenemos que hacer lo que dice primero en Lucas 17. Todos vamos a Mateo 18, pero esa es una estrategia de último recurso. Lo primero es Mateo 17. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si son 7 veces en el día, hasta 7 veces. Y no solamente 7, porque Pedro de ahí estaba tratando de verse muy bien con Jesús, pero él dijo, no, hasta 70 veces 7. Hasta 490. No hay límite. No hay límite. El perdón de Dios no tiene límite. Lo único que no va a ser perdonado es la blasfemia del Espíritu Santo. Porque esa es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Y si decimos, blasfemamos contra el Espíritu Santo, estamos diciendo que Dios es malvado. Y ahí ya no hay nadie que pueda librarnos. Por eso esa blasfemia no será perdonada ni ahora ni en la era venidera. Por eso no podemos, no debemos
jamás pensar que Dios es malvado. Vamos a volver a Mateo 6. Mateo 6, porque todavía no terminamos este bosquejo, ya vamos en las partes finales. Pero este es el milagro más grande, hermanos, esta transformación a través de la oración diaria, pero de la profundidad de cada una de las cosas que pedimos. ¿Qué dice en el versículo 13? Después del perdón de las deudas, dice, y no nos guíes a tentación, sino rescátanos del maligno. No nos guíes a tentación, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Pero dice, rescátanos del maligno, punto. ¿Verdad? No nos guíes a tentación. Aquí hay dos cosas. No nos guíes a tentación, sino rescátanos del maligno. Vamos al Salmo 95, donde Dios habla acerca de esto, acerca de la tentación. Salmo 95. Y vamos a ver lo que sucedió. Porque esto sucedió después del milagro más grande físico que había habido, el cruzar el Mar Rojo, todo el pueblo de Israel. 2 millones de habitantes, 2 millones de personas, increíble, cruzando ese mar. Salmo 95, ¿qué sucedió después? Muy pronto después, ya tenemos sed y empezaron, ¿verdad? Si Dios había abierto ese mar, si Dios había derrocado a sus enemigos, si Él podía abrir el mar y Él creó todo lo que existe, porque sabían que era el Dios del cielo y de la tierra, ¿no les iba a dar agua? ¿Los iba a dejar morir en el desierto? Sí los dejó que tuvieran sed, pero eso es de lo que hablábamos al principio. Váyanse por ahí. Parece callejón sin salida. Físicamente hablando siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Estaban en el desierto. ¿Dónde vamos a sacar agua? ¿Hay tanta gente? Imagínense, 2 millones es un pueblo enorme. Versículo 7, Salmo 95 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su apacentadero y las ovejas de su mano. Hoy, si escucharen a su voz, no endurezcan su corazón como en la rebelión. Ese fue el problema, la rebelión, como en el día de tentación en el lugar desolado. Y no fue la tentación de Dios, fue la tentación de ellos. Ellos tentaron a Dios. Cuando sus padres me tentaron, me probaron, aunque vieron mi obra. Acababa de librarlos del ejército más poderoso de toda la tierra, dividiendo el mar. Pero lo tentaron en el desierto. ¿Cómo no los voy a introducir a la tierra prometida? No, ¿qué dijeron los espías? No, nos van a matar estos gigantes. Nos van a matar. Pero ¿qué dice? Por 40 años estuve afligido con esa generación y dije, es un pueblo que se extravía en sus corazones y no han conocido mis caminos. Pero nosotros estamos conociendo sus caminos. Y dice, a quien juré en mi ira que no deberían entrar en mi descanso y no entraron. Dios cumple lo que promete. Cuando dice, si no perdonas a los otros, Dios tampoco te va a perdonar. Dios cumple lo que promete. Es una advertencia. Pero Dios sabe cómo librarnos de la tentación. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro 2, versículo 7. Donde nos dice el apóstol Pedro, dice, y si él rescató personalmente, está hablando de Dios, al justo Lot, quien era oprimido por los ilegales que vivían en conducta depravada. Estamos hablando de líbranos de la tentación. Él dice, él rescató personalmente. ¿A poco no fue personalmente? Él fue ahí con Abraham y fue con los ángeles y los ángeles llegaron y los ángeles lo rescataron personalmente. Él mandó a sus ángeles para que lo sacaran de Sodoma. Nos vamos a brincar el versículo 8 porque es un paréntesis, pero dice el versículo 9, el Señor sabe cómo rescatar al piadoso, al que se acerca a Dios con humildad, con amor, buscando sus caminos. Ese es el piadoso, dice, de la tentación. Y reservar al injusto para el día del juicio, para ser castigado. Dios sabe cómo rescatar al piadoso, pero la pregunta es, ¿somos piadosos, hermanos? ¿O vamos a caer en la tentación porque estamos viendo hacia nosotros y no viendo hacia Dios? ¿Estamos viendo al ministro? ¿Estamos viendo a nuestro hermano? ¿Estamos viendo a nuestro cónyuge? ¿O estamos viendo a Dios? Todos. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Dios nos puede librar. Cuando se lo pedimos en la oración, Dios lo va a hacer. Volvamos a Mateo 6 para terminar, porque ya leímos esa última parte y vimos cómo había un punto. Solamente quiero enfatizar eso.
Ahí prácticamente termina en el versículo 13. Dice, no nos guíes a tentación, versículo 13, sino rescátanos del maligno. Dice, pero hay otra cosa, antes del amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Lo sabemos? ¿Lo sentimos? ¿Lo vivimos? ¿Lo decimos en nuestras oraciones? Uno de nuestros hermanos siempre lo menciona, no voy a decir nombres, pero en sus oraciones siempre lo menciona. Porque del Padre es el reino y el poder y la gloria por siempre. Digámoslo en nuestras oraciones personales, hermanos, todos los días. De Dios es el reino, el poder y la gloria por siempre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús porque Él nos lo instruyó de esa manera. Pero tenemos que recordar que termina donde empezamos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Santificado sea tu nombre. Todo es de Dios, para Dios y por Dios. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 1. Porque estas palabras aquí las confirma nuestro Señor Jesucristo, porque es la revelación que Dios el Padre le dio a Jesucristo, que se la dio al apóstol Juan. Y el apóstol Juan le escribió. Y el apóstol Juan escribe en Apocalipsis 19, en el versículo 1, dice, después de estas cosas oí la fuerte voz de una gran multitud en el cielo, diciendo, aleluya, la salvación y la gloria y la honra y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios. Porque verdaderos son sus juicios. Porque ha juzgado a la gran ramera, quien corrompió la tierra con su fornicación, y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La salvación, la gloria y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios. Este es el milagro más grande, hermanos. Que todos los días nosotros estemos conscientes de ello. Conscientes de la gloria, del poder, del amor de Dios. Vamos a la penúltima escritura en Éxodo 15. Éxodo 15, porque terminamos el milagro más grande físicamente, pero no vimos un poquito de lo que sigue, que es el final. El final. Y vamos a ver cómo está en ese mismo capítulo, Éxodo 15, lo vamos a comparar con otro capítulo 15 en otro libro. Y vamos a ver la maravilla del milagro más grande. Y vamos a ver este paralelo, porque es maravilloso. Maravilloso lo que sucede aquí. Muchos dicen que el cántico de Moisés está en Éxodo 32. Ese no es el cántico de Moisés, ese es el cántico de Dios. Dios se lo dio a Moisés. Esa es una profecía que Dios le dio a Moisés para que aprendiera Israel ese cántico, el cántico de Dios, de que lo iban a traicionar. Ese no es el cántico de Moisés. El cántico de Moisés está aquí, porque aquí fue donde cantó de corazón, de alabanza a Dios por ese milagro más grande que había visto delante de él. Y Moisés sabe que Dios lo hizo todo, que él solamente levantó su mano porque Dios se lo ordenó. Pero aquí Moisés cantó de corazón. Éxodo 15, versículo 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron esta canción al Señor después de ver a sus enemigos cubiertos por el mar, y hablaron diciendo, cantaré al Señor, porque él ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete ha tirado al mar. Y veamos esto. El Señor es mi fortaleza y canción. Él ha llegado a ser mi salvación. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Lo vemos? Él ha llegado a ser nuestra salvación, la sangre de Cristo. Él es nuestra salvación espiritual, eterna, no solamente física. Él es mi fortaleza y canción. Él ha llegado a ser mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Esto es lo que Dios quería. Ver este amor, ver esta glorificación. Lo dijo para la gloria de su nombre. Vamos al capítulo 15. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Capítulo 15 de Apocalipsis. Les voy a pedir si nos podemos en mudo, por favor. Apocalipsis 15, versículo 2, para terminar. Esta es la última escritura. Apocalipsis 15 y versículo 2. Vamos a ver lo que dice aquí. Es el paralelo. Es el paralelo. Este es el final del milagro más grande espiritualmente.
Dice, y vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Versículo 3, estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo, grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán, no solamente Egipto, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Este es el milagro más grande, la transformación de la mente y del corazón de todo su pueblo a través de nuestra comunión diaria con Dios el Padre en oración. Cuando ponemos todas estas cosas en práctica y vemos cómo nos está sacando del Egipto espiritual, cómo nos está llevando a su reino, para que podamos un día estar sobre ese mar de vidrio y entonar este cántico de Moisés y del Cordero.